historia. Y hoy tenemos una conferencia que, aunque trasciende el ámbito local en el que normalmente nos desenvolvemos, nos ha parecido que por su interés merecía la pena llevarla a cabo de la mano de la doctora en Historia María Antonia Sanfelipe. En unas fechas, poco más de un mes, finales de julio, se cumplen 100 años del conocido como desastre anual, una escabechina en el protectorado español del norte de África, donde alrededor de 10.000 soldados fueron masacrados, dando lugar a una serie de acontecimientos que en el devenir de la historia llega hasta nuestros días. Pero más allá del hecho histórico, queremos con este acto, desde la tribuna de Amigos de la Historia, rendir homenaje a esos soldados que, mal pertrechados, hambrientos y harapientos, sacados de sus hogares porque no tenían para pagar una exención, acabaron muriendo sin saber por qué en una contienda en las tierras lejanas del norte de África. Por eso, en este acto, en el centenario de estos trágicos hechos, va por ellos, no por los generales ni los que tras las bambalinas llevaron a ese desastre. Y para esta charla nos acompaña María Antonia Sanfelipe, conocida por todos, entusiasta historiadora no solo de Calahorra, sino también de La Rioja, que siempre colabora con los Amigos de la Historia en nuestro ánimo de difundir nuestra historia. Y queremos agradecer ese entusiasmo que también lo manifiesta en los ya varios artículos que ha incluido en nuestra revista Calacoricós, verdadero hito en la investigación de la historia de Calahorra, o en sus libros en torno a la figura del obispo Fidel, entre otros. Nada más, les dejo ya con María Antonia Sanfelipe y su conferencia Morir en África, 100 años del desastre anual, historia de una amarga derrota. Rogamos distanciamiento y mantengan las mascarillas para prevenir. Y les recordamos que el próximo viernes tenemos la siguiente actividad, que consistirá en la visita a los restos del puente de piedra en el Arrabal, recientemente descubiertos. Para ello serán, esto lo habíamos puesto antes, pero ya los grupos están llenos, creo. Así que, veremos a ver si próximamente podemos realizarlos otra vez para que puedan apuntarse. Si es así, pues les animamos a ello. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues vamos a dar comienzo a esta conferencia que en su día me propusieron los Amigos de la Historia elaborar un artículo para la revista Calacoricós sobre el desastre de Anual, que además coincide lo que yo había investigado parcialmente, porque coincide con la entrada en Calahorra del obispo Fidel García, y por un trabajo de doctorado que hice también en relación a estos hechos. Y en julio nos parecía una fecha, aunque los hechos más importantes o más catastróficos suceden en el mes de julio, en la noche del 22 al 23 de julio, también en junio comenzó todo el desastre, y en julio ya parece que todo el mundo se va de vacaciones, así que hemos elegido esta fecha para hacerlo. Les voy a decir que voy a intentar centrar la conferencia. Es imposible abarcar todo lo que supone el desastre de Anual. Es imposible porque son muchas cuestiones las que hay en torno a estos hechos, a lo que sucedió después del desastre de Anual, a las repercusiones políticas que tuvo para la pervivencia de la monarquía de Alfonso XIII. Es imposible entrar en todas esas consecuencias. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que tengamos una idea un poco de cómo era el territorio, de qué ocurrió, cuáles eran los hechos principales, y hacerlo de una manera lo más sintetizada posible, porque, como digo, profundizar en todo es imposible. En cualquier caso, yo creo que todos hemos oído hablar en nuestras casas, de aquel abuelo que estuvo en la guerra de África,
abuelo, tío, la gente mayor seguro que conoce a gente que estuvo en la guerra, bien en estos momentos o bien en los sucesos posteriores o bien en quintas subsiguientes hasta que terminó el protectorado de Marruecos. Por eso yo creo que todos, como digo, tenemos una parte... No sé... Ah, perdón, que es que no le he dado al micrófono. Perdón, ¿cómo me ibais a oír? Gracias. Bueno, cosas que pasan. Bueno, recomienzo de alguna manera. Bueno, he titulado esta intervención Morir en África porque, como digo, en el imaginario colectivo de nuestros mayores, estos conflictos armados que hubo en Marruecos en el periodo de vigencia del protectorado eran llamados la Guerra de África. Te decían, ¿dónde estuvo en la Guerra de África? Como si todo el inmenso continente estuviera en guerra con España y luchásemos contra un enemigo con la fuerza de un titán. Ya digo que abuelos, bisabuelos o parientes más o menos lejanos estuvieron allí. Algunos quedaron para siempre y otros pudieron contarnos muchos testimonios de lo que allí sucedió. Hay una cosa que sí está clara desde entonces, que todos los que estuvieron allí, los que regresaron, nunca fueron los mismos, pero es que nadie vuelve igual de una guerra, como vamos a también poder ver en estos momentos, porque voy a hacer un apunte literario al final. Nos dejaron coplas que cantaban las abuelas. Yo recuerdo a mi abuela que me cantaba también una que decía: ni me lavo, ni me peino, ni me pongo el lazo azul, hasta que venga mi novio de tomar el gurugú. Yo no sabía ni lo que era el gurugú, ni entendía muy bien aquello, pero bueno, el repertorio popular también está lleno de estas anécdotas con coplas que se van contando de padres a hijos. Bien, la primera pregunta inocente que hacíamos en aquella época, cuando te decían, bueno, decías, bueno, ¿y en qué guerra estuvo? Decían, estuvo en la guerra. Bueno, pues te contestaban, por ejemplo, pues tu abuelo estuvo en Alhucemas y tu tío en el frente del Ebro. Como puede verse, son dos guerras distintas, años distintos, pero consecuencias iguales para las personas que las vivieron. En realidad hay que decir que tanto las campañas africanas como la guerra civil española marcaron trágicamente la vida de varias generaciones de españoles que además dedicaban, en el periodo de la guerra de África, dedicaban 3 años de su vida al servicio militar. Hoy algo inconcebible para los jóvenes actuales. Ahí tenemos a los soldados españoles. Fíjense muy bien en el aspecto que presenta nuestro ejército, porque creo que es muy importante. Yo creo que los españoles se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en África cuando empezaron a ver las imágenes de sus soldados después del desastre de Anual. Lo más terrible que vamos a contar es que tanto la derrota del Barranco del Lobo de 1909, que contaré brevemente, como los hechos conocidos genéricamente como el desastre de Anual de 1921, que sucedieron casualmente ambos en el mes de julio de 1909 y de 1921, no son el resultado del enfrentamiento de dos ejércitos o de dos ejércitos nacionales tradicionales. En realidad solamente hay un ejército, es el ejército español, y un ejército improvisado por los notables de las tribus bereberes del Rif, que en muchos casos hacían lo que luego se conoció como una guerra de guerrillas, que se abastecían del propio armamento del ejército español, y además de hombres formados en nuestro propio ejército, que en muchos casos habían sido maltratados por sus mandos, sus sueldos impagados y otras vejaciones sin cuento. Porque no podemos olvidar que se trata de una guerra, de una ocupación colonial muy al estilo de lo que ocurrió en los siglos precedentes a la historia contemporánea de hoy. Esta guerra, por lo tanto, no puede entenderse desde una mentalidad, solo se puede entender desde esa mentalidad colonial, no desde los presupuestos mentales que tenemos en la actualidad. Para los españoles que recibían las noticias de lo que sucedía en el Rif,
la derrota del ejército español fue una tragedia humana y una humillación incomprensible. El general Weyler, que había sido capitán general de Cuba y de Santo Domingo y también de Barcelona cuando sucedieron los hechos de la Semana Trágica y que más tarde se opondría a la dictadura del general Primo de Rivera, calificó lo sucedido en Anual como una vergüenza. El corresponsal de la ABC, el 11 de enero de 1922, Corrochano, que era un famoso periodista de la época, calificó la derrota como incomprensible. Una derrota que no tiene traza de combate desgraciado, dijo, sino de cataclismo, que no nos explicaremos nunca. Uno de los que mejor definió esta catástrofe fue Marcelino Domingo, que más tarde sería ministro de Instrucción Pública, que definió perfectamente lo ocurrido de esta manera tan breve. La derrota de Anual no es una derrota militar. Anual es la derrota del Estado español, que no ha sabido en África ser ni médico, ni maestro, ni ingeniero, ni juez, ni autoridad civil, ni soldado. Es la derrota de ese Estado español. Dice que a la hora de edificar no ha construido nada, que en la hora de luchar ha tirado las armas y ha huido, que en la hora de defender a los que no huyeron les han abandonado en el más punible y humillante de los abandonos. Esto es lo que vamos a ver a partir de este momento. Los hechos clave que vamos a narrar, como digo, se sitúan en julio de 1921, pero comienzan con derrotas sucesivas de las posiciones de Abarrán y Beribe y prosiguen con el abandono de Anual. Es, por tanto, la historia no del avance del ejército español, sino de una retirada obligada por la sucesión de errores militares y políticos de un ejército mal equipado y desabastecido por una planificación de la ocupación incomprensible. Nos tendremos que remontar a lo que podemos llamar el eclipse del colonialismo español. Todos conocemos la pérdida de las colonias de ultramar en 1898, de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico y de algunas otras pequeñas islas, que puso fin al colonialismo español y sumió a España en un pesimismo tremendo sobre lo que estaba sucediendo con su imperio colonial, que antiguamente había sido tan importante. ¿Qué sucedió con todo esto? Pues que un amplio número de militares quedó desprovisto de destinos y de promoción dentro del ejército. Había un exceso de oficiales que se acentuó con la pérdida de las colonias y cuyos presupuestos salariales se repercutieron en el presupuesto de la nación. Es decir, la pérdida de las colonias supuso un problema grave para la propia estructura del ejército al tener que recolocar a todos esos mandos militares. Como dato, tienen ahí en la pantalla los oficiales del ejército que había en 1820. En 1820 había entre jefes y oficiales 4.875 cargos. En 1874, 8.636. Y en 1899, 13.629. Es decir, una proporción de mandos imposible de recolocar en la nueva situación política, social y presupuestaria del Estado español. Es interesante conocer además algo que señala, por ejemplo, el diplomático Julio Albí, que ha escrito un libro muy interesante sobre Anual. Explica cómo en las colonias la desidia en tiempos de paz había sido escandalosa. A la hora de salir a campaña se descubrió, por ejemplo, que no había buenos mapas ni de Cuba ni de Filipinas, aunque se llevaba centenarios de años allí, y que las tropas no estaban aclimatadas al propio territorio, porque apenas salían de las guarniciones, sin olvidar los múltiples y bochornosos casos de corrupción. El soldado de a pie, el soldado de tropa, estuvo mal vestido, mal alimentado y peor atendido. Ignorando las lecciones de la historia, he oído música. Perdón, creía que era algo del...
ignorando las lecciones, como digo, de la historia, en la experiencia marroquí, en la experiencia del protectorado español en Marruecos, se repitieron los mismos errores. Por ejemplo, Juan de la Cierva, que fue nombrado ministro, el padre, por cierto, del inventor del autogiro, nombrado ministro de la guerra el 14 de agosto tras la caída de Monterruiz, se escandalizó, después de Anual, quiero decir, en ese momento que estamos estudiando, se escandalizará de cómo después de siglos de ocupación de las plazas de soberanía española como Ceuta y Melilla, no conocíamos sus alrededores porque no se había levantado una planimetría adecuada, no teníamos ni planos adecuados del territorio. Veamos un poco el mapa de lo que va a ser el protectorado español. Como ven Ceuta y Melilla, una a cada lado, junto al estrecho, Ceuta, Melilla al este. Vemos la zona internacional de Tánger, al oeste, y luego vemos todo el territorio del Rif en la parte central. La línea roja marca la línea del protectorado que se definirá definitivamente. La línea entrecortada de azul es la primera línea que se había decidido o que tenía España inicialmente, y luego ya estaría la parte de Argelia, la parte francesa que tomaría toda la zona de Argelia. Todo el mundo sabe que las plazas españolas de África, Ceuta y Melilla, se remontan a los siglos XV y XVI, cuando la corona de Castilla tomó posesión de Melilla en 1497 y de Ceuta en 1580. Pero a partir del siglo XIX es cuando la debilidad del sultanato de Marruecos condujo a la intervención de las potencias europeas, entre ellas España. Tras la batalla de Castillejos contra las tropas marroquíes en 1860, estamos en las guerras decimonónicas del siglo XIX, España firmó con Marruecos el Tratado de Guarras, por el que ampliaron los territorios en torno a Ceuta y a Melilla. Pero lejos de alcanzarse una paz perdurable, las revueltas y los actos de violencia continuaron. En 1902, que es la línea azul entrecortada, se negocia con el Sultanato de Marruecos y con Francia una zona de ocupación española, de administración española, y aunque el gobierno de Maura, el gobierno del conservador Maura, era reticente también a ello, pero claro, temía molestar a Inglaterra en este posible acuerdo con Francia. Cuando Francia y Inglaterra firman una entente cordial en 1904, es cuando ya el gobierno de Maura acepta el compromiso y se establece una cláusula en la que España se va a quedar determinados territorios, ahora vamos a ver otro mapa, y Inglaterra se va a quedar la zona de Egipto, y la zona de Argelia y la zona sur del protectorado español se va a quedar también para Francia. Ya sabéis que en este país la prensa siempre tiene una capacidad de convencernos de que siempre somos lo peor, ¿no? Que siempre aceptamos lo peor. En aquellos años, en 1906, cuando ya se hace el reparto con la conferencia de Algeciras, La Vanguardia publicaba con un cierto tono socarrón, dice: antes fuimos el país de pan y toros, ahora no pasamos de ser el país de pan y migajas, dejando claro, como luego se vería, por cierto, que tanto Francia como Inglaterra se habían quedado con la mejor parte. Bueno, vemos ahora, en este pequeño mapa que he coloreado así a mano, vemos pues, seguimos viendo Ceuta y Melilla, estamos ahí entre las dos partes, vemos la zona de Tánger y la zona internacional, y vemos en la parte izquierda lo que sería la zona de Yebala, por ejemplo, que luego nos referiremos a ella, donde también hay un caudillo, el Raisuni. En esa materia no nos vamos a tener porque es muy larga, pero que aquí estaría pasando un poco lo que estaría luego pasando en la zona en torno a Melilla. En esta parte estaba fundamentalmente la legión estaba defendiendo la expansión, y en la otra parte estaba el ejército español con las líneas marroquíes. Bueno, pues digamos que esta zona que está en blanco entre
nuestra parte, todo esto es la parte del protectorado español. Entre la parte oeste, en torno a Ceuta, y la parte este, en torno a Melilla, está toda esa zona en blanco que es el Rif. Es por lo tanto un terreno por conquistar. Por lo tanto, el ejército español lo que tenía previsto era avanzar desde los dos lados hacia el centro para ir conquistando toda la zona del Rif. Creo que se interpreta perfectamente, ¿verdad? Bien, ahí tenemos las diferentes, digamos, regiones de esa zona. Tenemos la zona de Yebala en torno a Tetuán, que es donde se sitúa la capital del protectorado, y nos vamos a fijar sobre todo en el Rif, en el centro, y en la zona de Quer, porque va a ser la zona de retirada del ejército español hasta alcanzar Melilla. Bueno, como digo, el protectorado español se constituye de forma oficial en 1912 y nos quedamos con toda esa región que, como vamos a ver por las imágenes, es una región montañosa, desértica, un erial terrible. Bien, tenemos, este es Dámaso Berenguer. El protectorado, a partir de 1912, se crea el alto comisionado en Marruecos, un general que está, a cuyo mando está todo el territorio español, pero luego hay un comandante general en Ceuta y otro en Melilla. El comandante general de Melilla, que es el que nos interesa en este caso, va a ser el general Manuel Fernández Silvestre, del que hablaremos más tarde. Pero ahora nos vamos a meter en un antecedente de los hechos que estamos estudiando. Es lo que ocurrió en lo que se conoce como la Semana Trágica en 1909. No es casualidad que el foco principal de la protesta fuera Barcelona, precisamente porque es allí donde ya vemos aquí un barco que está partiendo para África, y abajo la cantidad de gente que está despidiendo a sus seres queridos, y el embarco se hacía precisamente desde Barcelona, y desde allí, lógicamente, es donde se produjeron los mayores altercados. Por supuesto, el propietario de los barcos era, como siempre, el marqués de Comillas, que era el dueño de la Transmediterránea, y todo prácticamente tenía la exclusividad de todo tipo de comercio, no solamente de llevar a los soldados a África, sino aquí que estamos en Calahorro recordaremos las exportaciones, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, nuestras conservas que también se hacían en los barcos del marqués de Comillas. Además, la población estaba muy molesta porque no sabía qué intereses se defendían en África, porque además, por ejemplo, el marqués de Comillas, como digo, tenía intereses en la Compañía Española de Minas del Rif. Vemos, por ejemplo, esta imagen es muy ilustrativa. Vemos a un lado a una madre con hijos que va a despedir a su marido, el guardia le llama la atención, y al otro lado la señora ante la que se cuadra el guardia. Es muy ilustrativo porque lo que ocurrió y lo que fue ya el estallido fundamental para la revuelta fue que hubo que movilizar a los reservistas después de haber sucedido los hechos del Barranco del Lobo. Los reservistas, después de haber pasado 3 años en el ejército, habían vuelto a sus casas y habían rehecho sus vidas. La necesidad de mandar nuevos soldados a África obligó a movilizar a esos jóvenes, o menos jóvenes ya, que habían cumplido ya su servicio militar. Aquello fue terrible para la población española. El hecho detonante, que se ve muy bien aquí, es que, como señala Rosa de Madariaga, lo que más irritó los ánimos fue que pues las mujeres de la alta sociedad acudieron a despedir a los soldados, a entregarles medallas y cigarrillos. Pero estas señoras eran las mismas cuyos hijos se libraban del servicio militar pagando 500 pesetas, por lo que algunos soldados asqueados tiraban las medallas mientras la gente gritaba: arrojad los fusiles, que vayan los ricos, o todos o ninguno, abajo Comillas. Cabe resumir la situación resaltando que los ánimos de los reservistas que tenían que abandonar a sus familias
después de haber sido licenciados, no estaban para hipocresías ni para dobles morales. Y es que, como digo, el sistema de reclutamiento es una de las cuestiones clave de todo lo que pasaba en África fundamentalmente. No solamente estaba el sistema de poder redimir el ir al servicio militar pagando 500 pesetas en 1909, sino que existía también la figura del sustituto, es decir, que podía pagarse a alguien que fuera por ti al ejército, a Melilla, a África, a donde te tocara, con lo cual era una forma de recaudar dinero, pero nunca se supo dónde iba aquel dinero. En definitiva, las clases más desfavorecidas ponían a los muertos y los ricos continuaban con sus vidas. En Calahorra esto también fue motivo de un motín terrible en la estación de ferrocarril. En Calahorra movilizaron a 2 reservistas y el enfado fue tal que más de 3.000 personas se concentraron el 27 de julio cuando 2 soldados calahorritanos tenían que subir a un tren con destino a Zaragoza para incorporarse al regimiento de lanceros del rey. Paralizaron no solo el tren donde tenían que ir los calahorritanos, sino uno en el que también viajaban soldados navarros y pues paralizaron el tren de las 3 de la madrugada y el tren mixto, que se conocía como tren mixto, el tren de las 8:30, que conducía a Barcelona a un regimiento de reservistas proveniente de Burgos. Bueno, hubo un motín tremendo, se detuvo gente y bueno, está en la historia de Calahorra, también lo contamos este episodio, que quiere decir que la consternación fue tremenda en todo el país. De hecho, Calahorra fue uno de los sitios donde más se movilizó la gente porque incluso en la exposición de motivos del decreto de alarma se cita a Calahorra entre las ciudades más movilizadas. Brevemente vamos a contar qué es lo que ocurre en el Barranco del Lobo. Aquí tenemos, estamos en Melilla en 1908, las cabilas rifeñas se habían alzado y, como digo, había una gran consternación en la población porque lo que estaban construyendo era una línea de ferrocarril que uniría Melilla con las minas explotadas por empresarios españoles, la mayor parte de ellos notables de la nobleza, como el conde de Romanones, la familia Güell o el propio marqués de Comillas, como he citado. El gobierno de Antonio Maura finalmente tuvo que dimitir a causa de estos hechos. Es muy significativo que es Antonio Maura quien dimite por los hechos de 1909 y será Antonio Maura quien vuelva a ser presidente del gobierno después del desastre de Anual, como vamos a ver. Este es el balance de lo que ocurrió en el Barranco del Lobo, una posición muy próxima a la ciudad de Melilla. Ocurrieron los hechos en la noche del 26 al 27 de julio de 1909. Una brigada de cazadores, la brigada de cazadores, mejor dicho, no una brigada de cazadores, la brigada de cazadores de Madrid, al mando del general Pintos, fue sorprendida y fue también masacrada. Hubo 17 jefes y oficiales muertos y 136 soldados de tropa. Heridos hubo 35 jefes y oficiales y 564 hombres de tropa heridos. Las bajas, por lo tanto, del ejército español fueron de 752 personas. Entre el 18 de julio y el 30 de octubre hubo 358 muertos y 2.235 bajas. Es bueno recordar el número de muertos, 358, para compararlos con los muertos que vamos a conocer que hubo en Anual posteriormente. No obstante, pese a todo esto, posteriormente el ejército pudo reorganizarse y finalmente se alcanzaron varios objetivos, como el del Monte Gurugú, que aquí vemos cómo la bandera española es colocada en el Monte Gurugú, en las proximidades de Melilla. También se tomó Nador y Cedón. Pero hay un tema estratégico que conviene también resaltar en ese punto. Cuando fue ocupado, fue ocupado el Monte Gurugú, pero sin embargo
no se hizo ninguna fortificación adecuada, ni se hizo en un punto además estratégico en el camino de la retirada hacia Melilla. Esta imprevisión se pagará muy cara posteriormente también en el barranco, en los hechos de Anual posteriormente. Vemos aquí a los soldados de 1909 también. Vamos a ver una cuestión que me parece muy interesante, muy brevemente, porque aunque en el artículo que se publicará en Calacoricos, pues según no se puede extender más, solo les voy a dar un dato. Estudiadas las quintas de reemplazo de los años 1920, 1921 y 1922, se observa lo siguiente. En 1920 se movilizaron 101 mozos, se llamaron 101 mozos al acto de talla que se hacía en el ayuntamiento. Los que han ido a la milla recordarán ese acto también. Se les medía, se les tallaba, y unos se les daba por excluidos totales, otros por excluidos temporales, dependiendo de las circunstancias. Es significativo como en 1920 hubo 21 mozos declarados prófugos que no se presentaron al acto, lo cual era una cuestión muy importante, porque además luego, claro, se les perseguía hasta encontrarlos y tenían que pagar todos los gastos que suponía el haber desaparecido. No sabemos a cuántos de ellos consiguieron encontrar. El hecho es que incluso en la posterior convocatoria, cuando 15 días después se vuelve a ratificar el acta de los movilizados, pues los 21 prófugos seguían siendo 21 prófugos. En el año 21 hubo otros 9 prófugos y en el año 22 hubo 13 prófugos. Es también muy significativo que yo, al ver esta cifra, fíjense ustedes que se movilizan 101 mozos en el 20, 121 en 1921 y 1922 103. Y sin embargo, soldados se declaran 66 en cada una de las... yo creo que era tal el malestar que había que hacían trampas incluso para no mandar más mozos de los posibles desde cada municipio. Los excluidos normalmente pues eran o por enfermedad o por mantener por ejemplo, por ser hijo de viuda, por ser hijo de sexuagenario pobre. Este tipo de cuestiones podían llevar a la exención, porque era cuando el mozo era el único sustento de la familia, ¿no? En unas condiciones además vitales como las de aquella época. Bueno, vamos a centrarnos en cómo era el protectorado. Vamos a hacer lo que he llamado una pequeña guía del protectorado para que nos situemos en el territorio y qué es lo que pasaba allí. Va a ser una cosa como un poquito más didáctica para que nos demos cuenta. Aquí vemos una trinchera en la que hay rifeños desertados del ejército español que están en posiciones en trinchera disparando a las posiciones españolas. Bueno, esta pequeña guía del protectorado hablaremos qué es una cabila, cabila o cabila. Pues es esa parte del territorio donde se asientan comunidades integrantes que tienen la misma ascendencia. Es una especie de organización tribal en cada territorio, es decir, son pequeñas, son gente con las mismas ascendencias ancestrales que se reúnen en torno a aduares, que son los poblados formados por tiendas o chozas de árabes nómadas. Y luego oiremos también la palabra arca. ¿Qué es un arca o qué es un arqueño? Pues inicialmente el arca era una expedición de combatientes rifeños de origen nativo, pero que estaban al servicio del ejército español. Pero luego, por esta extensión, se habla de arqueños a todos aquellos que estaban al servicio ya del CRIM o de los jefes sublevados contra el ejército español. Luego estaba el otro elemento del ejército, era la policía indígena. La policía indígena era una fuerza destinada a mantener es una policía, como su nombre indica, que por lo tanto se dedica a mantener el orden en las propias cabilas rifeñas, aunque también se la utilizaba para operaciones militares. El incentivo para reclutarse era un sueldo y un fusil.
acudían a alistarse con la misma facilidad con la que luego también desertaban. Porque como señala Rosa de Madariaga, que tiene uno de los mejores estudios sobre el norte de África, desde los sucesos del Barranco del Lobo hasta el desastre de Anual, decía que si desde la creación de este cuerpo las deserciones eran frecuentes, en el desastre de Anual, como vamos a ver ahora, fueron masivas. Es decir, desde las posiciones españolas, la policía indígena o los regulares que veremos después saltaban directamente al campo enemigo en cuanto la cosa se ponía difícil, aunque no siempre fue así, pero bueno, esto es lo que ocurría en ese momento. Esto ocurrió sobre todo en la posición de Abarrán, que veremos después, y bueno, se produce hasta el derrumbamiento total del ejército español en ese periodo. Esta es una imagen de policías indígenas que siempre estaban, por supuesto, al mando de un militar español, de un oficial español. Ya digo que eran utilizados en líneas avanzadas de combate, en posiciones más difíciles, y las bajas entre ellos también fueron masivas, porque también había muchos con gran fidelidad al ejército español. Pero entre ellos había un malestar profundo porque, por ejemplo, en 1921 se sabía, lo cuentan todos los historiadores, que muchos de ellos llevaban meses sin cobrar sus salarios, desde enero muchos de ellos, la mitad iban descalzos, con ropa vieja, y además eran generalmente maltratados, menospreciados por ser indígenas por los mandos españoles. Que es también un poco lo que ocurre con la figura clave de Abdelkrim, que es el que va a reunir en torno a él a todas las cabilas de Benurriaguel, Bocoya, todas las cabilas colindantes. Los askaris se llaman askaris a los policías indígenas, el nombre que reciben popularmente es el de askaris. Luego estaban las fuerzas regulares indígenas, que habitualmente se llaman los regulares. Los regulares fueron creados por el general Damaso Berenguer, que ahora en estos momentos era, como saben, el alto comisario en Marruecos, cuando era teniente coronel. Y se crea este cuerpo de fuerzas regulares el 20 de junio de 1911. ¿Por qué se crean las fuerzas regulares? Pues fundamentalmente se crean también como fuerza de choque, fundamentalmente en el frente, pero se tenían como objeto ahorrar sangre de soldados españoles y acallar así las violentas protestas populares que había para movilizar soldados para África. Pero ocurría igual que con los de la policía indígena, que huían también en muchas ocasiones y además se alistaban generalmente cuando no tenían que comer porque las cosechas eran muy malas en la zona y no podían alimentarse. Iban siempre en vanguardia, como digo, y sobre ellos recaía el peso de la lucha inicial. Vemos aquí una imagen de Berenguer cuando era teniente coronel con soldados regulares uniformados, puesto que él es el que, como digo, creó ese cuerpo. Vemos también aquí a Alfonso XIII, al rey Alfonso XIII, con los regulares de Marruecos en una imagen conmemorativa. Hay que decir que en el caso de Anual, como recoge el informe del propio general Picasso y como cuenta también los historiadores, de los escuadrones de regulares, por ejemplo, que se alojaban en Celoán, muy cerca de la posición de Melilla, el tercero de los escuadrones se sublevó la madrugada del 24 de julio, en plenos hechos que estamos estudiando, y unos 100 hombres desertaron llevándose caballos y armamentos. No obstante, como digo, no todos hacían lo mismo, porque cuando, por ejemplo, se defendió la Alcazaba de Celoán, muchos de ellos también se mantuvieron fieles al ejército español. Luego estaban las mías, que se denomina así a las unidades de tropa regular marroquí, se les llama mías, y una mía la componían unos 100 soldados de infantería o caballería y estaban, lógicamente, siempre al servicio, o sea, a las órdenes de un oficial español. Luego teníamos al tercio de extranjeros, es decir, a la legión extranjera conocida como el tercio. La legión extranjera fue creada el 28 de abril de 1920, es decir,
prácticamente un año antes del desastre de Anual, a iniciativa, como se sabe, del entonces teniente coronel Millán Astray, que fue su primer jefe y que él lo denominaba el tercio porque era un nostálgico de los tercios de Flandes. La finalidad que tenía también la Legión de Extranjera, el tercio, era también ser fuerza de choque y también obedecía al ser voluntarios quienes integraban la Legión. Lógicamente, de esa manera ahorraban vidas a los soldados españoles movilizados de reemplazo, ¿no? Pero también allí acudía gente de todo tipo de pelaje. Acudieron también muchos ingleses, por ejemplo, que luego se marcharon y publicaron en el New York Times noticias en los que hablaban de que no les habían pagado lo que les habían prometido, que eran 5 pesetas, y que no les habían pagado más que una. Tenemos aquí una imagen de soldados legionarios con policía indígena y tropas de regulares, es decir, unidos un poco todo el contingente del ejército, cuando ya, a las órdenes del general Cavalcanti, cuando ya ha ocurrido el desastre de Anual. Pero es porque vieran un poco la mezcla de todos las partes que componían el ejército español en ese momento, ¿no? Luego vamos a ver lo que son también las posiciones que tenía España allí. Tenemos ahí una posición, da igual, ahí la tienen en alto, da igual cual sea, más o menos eran todas así, lo van a ver en los campamentos. España contaba en esos momentos con 25.700 soldados, incluidos los 5.000 regulares marroquíes, y tenía 150 puestos avanzados, que llamaban los blocaos, que también ahora los vamos a ver. Ello no significa que todo el territorio estaba bajo control español, sino que lo que ocurría también es que las escasas guarniciones locales estaban mal preparadas, peor armadas y demasiado distantes entre sí para poder auxiliarse entre ellas. Pero lo que es todavía peor, estaban incomprensiblemente situadas lejos de fuentes o de cursos de agua que pudieran abastecerles de una materia básica para la vida como es el agua. Además, los fortines generalmente eran de escasa consistencia. Bueno, vemos ahí, por ejemplo, una posición, la de Tisi Alma, vemos la de Tisi Asa aquí, una posición parecida, ya ven que son pequeños poblados. Y luego, como digo, existían los blocaos. Los blocaos eran posiciones defensivas que se situaban en lugares predominantes del terreno y que para su construcción se empleaban piedras, sacos terreros, troncos de árbol, alambrada y parapetos naturales que eran simples barricadas cubiertos por una tejabana de zinc que podía levantarse cuando el sol del desierto se hacía insoportable. Vemos aquí, por ejemplo, para que nos hagamos una idea clara, aquí están levantando un blocao, ya ven que hay una serie de sacos terreros a un lado y están levantando en torno a una alambrada una pequeña tejabana en la que poder refugiarse del sol. Aquí tenemos otro blocao, un poco más estructurado, con una base de sacos terreros abajo. Esta es una construcción que parece un poquito más sólida que la anterior, pero bueno, ya ven qué tipo de defensa tenían los soldados españoles. Aquí tenemos a los soldados, ahí está la alambrada y ven al fondo, también ahí, ven la zona de la tejabana donde se refugiaban ya ven que no hay ni un solo árbol. Bueno, es una zona realmente inhóspita, la que tenían que sobrevivir como podían. Ahí están encima de la propia tejabana, ya ven qué tipo de estructuras tienen en la... Aquí tenemos, por ejemplo, otra un poquito mejor construida, esta es posterior, ya ven que son los sacos terreros levantados, es la posición de Tisi Asa. Estamos ya en 1923, ya se ha producido el desastre de Anual y por lo tanto algo se ha aprendido. Pueden ver ahí al general Franco, que entonces, como saben, estaba en la Legión y es uno de los... Ya saben que, bueno, lo contaremos ahora cómo tuvieron que venir en auxilio de las posiciones de Anual. Vemos aquí otra posición, la de Tisi Asa, también vista ahí.
Y ahora nos vamos a referir a cuál era el equipamiento que tenía nuestro ejército. Lo que voy a leerles, o lo que tienen en pantalla, que les voy a leer también, es lo que el general Berenguer, es decir, el alto comisariado en África, en Marruecos, le está contando al vizconde de Eza, ministro de la guerra en ese momento, en el gobierno de Allende Salazar, le está contando cuál es el equipamiento que tiene el ejército. Y le dice: los cuerpos no pueden pagar las botas, por lo que se equipa a los soldados con alpargatas. Y dice el general que si aceptables con buen tiempo en caso de frío o lluvia, tengan en cuenta que allí se producen lluvias torrenciales en esos territorios, aceptables con buen tiempo en caso de frío o lluvia, se quedan en el barro de los caminos. Todos sabemos lo que son unas alpargatas. Cuando nos las ponemos en fiestas y llueve, pues ya sabemos que no podemos ni levantar el pie. Bueno, pues, ¿qué ocurría? Que muchos terminaban descalzos. Dice, como prenda de abrigo, dice el general, únicamente se contaba con la guerrera de paño y la manta, que servía de cama, de capote y eventualmente de capilla y de sudario. No puede ser más expresivo el propio general Berenguer explicándolo. Pero ahora veamos las imágenes. Estas son unas alpargatas, la imagen de arriba. Estas no son de un soldado, pero es para que vean exactamente cómo eran las alpargatas de la época. Abajo tenemos los pies de un soldado recortados de una de las fotografías. Las de arriba son de este lugareño, una foto hecha por el alemán Kurt Hielser, que hizo un reportaje precioso sobre la España de aquellos años. Seguimos viendo, en la imagen de arriba vemos a un soldado prácticamente descalzo, lo ven, otro que tiene la suerte de llevar botas aunque tenga agujeros, ya lo ven. Abajo seguimos viendo otro modelo de alpargata, pero unas alpargatas que para una zona pedregosa, pues realmente era terrible el equipamiento que llevaban los soldados en el frente. Bueno, esto no era nuevo, también había ocurrido desde la Tercera Guerra Carlista, en Cuba, en Filipinas, y además la escasez crónica de tiendas hacía que tuvieran que dormir muchas veces al aire libre. Aparte de que el rancho no tenía tampoco ni variedad ni la abundancia de otros tiempos, dice el propio general Berenguer. Un chorizo, un pan y galleta es lo que el soldado recibía cuando iban en campaña. Como dice Gómez Hidalgo, los soldados estaban mal comidos, peor trajeados, duermen en el cuartel sin sábanas y en el campo sin tiendas. Las raciones. Las raciones que comían, las raciones oficiales que daba el ejército, se componían de pan, harina, galleta, azúcar, café, aceite, arroz, garbanzos, judías, sal, tocino, vinagre, pimentón, ajos, leña, cebada, paja y petróleo, así como raciones de mochila consistentes para los europeos, no para los rifeños, es decir, no para los regulares, en carne en conserva o embutidos en manteca y galleta. Es célebre la anécdota que cuenta, por ejemplo, Arturo Barea, de cómo cuenta, que él estuvo también en África, cuenta cómo a veces abrían las latas, como allí todo era un mercadeo, pues a lo mejor ponía pochas y salía tomate, o ponía tomates y salía pocha, en fin, este tipo de cuestiones. Había luego productos que no facilitaba el ejército y que tenían que ser comprados en las posiciones, y normalmente los suministros los tenían que recoger los propios soldados por sus propios medios, con lo que todo eso también conlleva, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de nuestros soldados preparando algo que comer. El armamento, según el general Berenguer, los fusiles, según el mismo alto comisario de África, los fusiles y carabinas estaban en gran proporción descalibrados, las ametralladoras no funcionan desde los primeros disparos y era material viejo y defectuoso. En aviación tenían escaso número de aparatos en vuelo y los servicios sanitarios estaban escasos de material. Además, había escasez
de ganado que para moverse todo el armamento y todo lo que tenían que mover era realmente complicado. Bueno, pues después de esto vamos a lo que vamos a llamar ya la crónica de la derrota. No sé cómo vamos de tiempo, si vamos fatal, si nos falta muchísimo. Bueno, voy a acelerar un poquito. Solo les voy a explicar sobre este mapa cómo se produce, pues que es la hora casi. Bueno, ven en el mapa anual, en rojo, que lo he pintado en rojo. Antes se lo voy a contar de viva voz más brevemente. La primera hecatombe ocurre en Abarrán. En Abarrán, el líder rifeño Mohamed Abdelkrim, que procede del propio servicio del ejército español, puesto que se había educado en España y trabajaba como secretario e intérprete de la Oficina de Asuntos Indígenas, pasa a ser el líder en torno al cual todas las cabilas de la zona del Rif se sitúan. Bueno, la primera derrota grave del ejército español se produce porque el general Manuel Fernández Silvestre, amigo personal del rey Alfonso XIII, le había prometido que antes de Santiago tomaría la posición llegaría hasta Alhucemas. Aquí está la bahía de Alhucemas, no le he puesto pintada, pero está ahí, llegaría hasta Alhucemas. El rey le mandó, se cuenta por los historiadores que el rey le mandó un telegrama que decía olé los hombres, aunque otros creen que la frase que utilizó fue una con mucha más testosterona y que no les voy a relatar. Pero se decide a situarse sobre Abarrán. En Abarrán se sitúa el 1 de junio de 1921 y es el preludio de lo que va a ocurrir después. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí tienen una derrota sin paliativos, inesperada totalmente, y eso baja la moral de Fernández Silvestre por los suelos. Cuando aquello ya ha ocurrido, que están construyendo unos perímetros defensivos con unos sacos terreros totalmente podridos por todas estas cuestiones que ya hemos contado, bueno, pues se vieron obligados a irse hacia Noal, toman primero Igeriben. Ahí hay una derrota terrible que ahora les voy a explicar. Van a ir a Noal, de allí van, en vez de ir hacia el oeste, hacia allí, tienen que retroceder hasta Tistutín, llegar a Monte Arruiz, Celoán, Nador y Melilla, pero ya en unas situaciones terribles cuando ya han muerto una gran parte de nuestros soldados. Este es el Abdelkrim. Como digo, Abarrán es el preludio de lo que va a ocurrir, que anuncia el desastre. Silvestre cruza el río Amecram y ahí sufre la primera derrota con 250 efectivos perdidos. Este es Manuel Fernández Silvestre y Abarrán supone un verdadero borrón en su hoja de servicios. Se entrevista, después de ocurrir el desastre de Abarrán, se entrevista con Berenguer, pero Berenguer no le autoriza a ir hacia Noal ni a seguir hacia Alhucemas, entonces él decide hacerlo de todas maneras. ¿Qué ocurre? Que toman Igeriben. Esta es la fortaleza de Igeriben. Toman Igeriben y ahí ocurre algo realmente también terrible, porque se quedan sin suministros de agua. Y los relatos de ese momento son tremendos, porque la ración de agua se quedó en 1/8 de litro por soldado, lo que llevó a que tuvieran que beberse su propia orina, bien con colonia o bien con azúcar. Esto está totalmente contrastado por todos los historiadores. Los soldados sufren síncopes y se produce un desastre tremendo. Intentan auxiliarles desde la posición de Anoal, retrocediendo, pero no consiguen llegar por el ataque rifeño y tienen que volver de nuevo a Anoal, con lo cual la gente que estaba los soldados que estaban en la fortaleza de Igeriben tienen que volver como pueden hacia Anoal. Y la moral estas son las posiciones: Abarrán, Igeriben, pierden la loma, esta es la loma de los árboles que la pierden, que es por donde podían salir a abastecerse de agua, que es donde está el agua. Ese es uno de los problemas principales que tienen. Bueno, total que desde el campamento de Anoal, que este es el campamento donde estaba situado el grueso del ejército,
Fernández Silvestre reúne a sus oficiales y decide abandonar la posición. Claro, al ver el abandono, que las tropas empiezan a salir de las posiciones de forma desordenada y sin organizar la salida, los rifeños atacan inmediatamente. Ante el desastre, Fernández Silvestre se suicida. Unos dicen que con su propia pistola, otros que se dejó abatir directamente. Evidentemente, su decisión fue muy criticada por otros generales, porque un general, incluso cuando sabe que va a perder, debe conducir a sus hombres, salvar a los que pueda, y luego, como dijo un general, otro general, si tiene el valor que dice, pues puede destrajarse ya en Melilla la tapa de los sesos. Este es Fernández, es muy duro, pero es lo que dijo el general, no lo que digo yo. Esto es Fernández Silvestre. Este es una ilustración con su muerte. Su número 2, el general Navarro, tiene que agrupar a las tropas como puede, es lo que hace. Mire cómo salen, cómo van con los heridos. Esta es una buena foto también, terrible, del transporte. Y llegan a Montearruiz. Las catástrofes no terminan en Montearruiz, porque en Montearruiz estos Montearruiz, hay muchas imágenes, porque estas imágenes son posteriores al desastre. Allí fueron asediados, pidieron auxilio, el general Navarro pidió auxilio a Melilla, Berenguer se lo denegó, no les mandan refuerzos, con lo cual resisten lo que pueden hasta que les autorizan a negociar la rendición a cambio de sus vidas. Lo hacen, pero cuando depositan las armas, los rifeños les atacan, porque a los que habían mandado a negociar también los habían fusilado los españoles. Total que fue una hecatombe terrible. Los muertos quedaron sembrando la posición y del CRIM aquí tenemos cómo van recogiendo los cadáveres, pero esto es ya posteriormente al desastre. Los cadáveres, es muy interesante saber cómo Martínez Reverte cuenta, que acaba de fallecer, en su último libro sobre el RIF, cuenta cómo Abdelkrim, porque toma también testimonios del otro lado, los rifeños se quedaron asombrados de cómo los españoles, los propios guerreros rifeños se sorprendían de cómo los españoles habían abandonado ante sus ojos todas las posiciones. Esto es Teluán. El frente español se derrumbó en solo 20 días y, esto sí, quiero que vean una imagen especialmente, creo que la he pasado, pero bueno, dejaron todos los cadáveres en el acceso hacia Montearruiz. Realmente la hecatombe fue total. Creo que me la he pasado, la de la posición, pero bueno. Todos estos hechos tienen como consecuencia la caída del gobierno de Allende Salazar y Maura, que como ya les he comentado que había sido el presidente del gobierno cuando el Barranco del Lobo, pues también se hace cargo en este momento del gobierno, y de la Cierva sustituye al conde de Eza. No les voy a contar lo que pasa en Calahorra, pero sí decirles, esta es La Rioja, porque no tenemos tiempo y a las 9 hay que cerrar esto, sí decirles que en Calahorra, esta anécdota sí se la voy a contar. Los soldados españoles hablaban de los pacos. ¿A qué llamaban un paco? Llamaban a un soldado rifeño que cuando sonaban los disparos hacía ¡pac! El eco. Y entonces los llamaban los pacos, hasta el modo que ellos acuñan la palabra paquear, porque eran paqueados por los rifeños. Hay un calahorritano que muere, he podido averiguar que nació en 1898, que era hijo de Cándido y Rosario y que estaba empadronado en el número 10 de la calle Grande. Esta es la víctima calahorritana de Anual, pero también tenemos otra víctima en La Rioja, que es Suceso Terrero, un caballero legionario que murió en el bloqueo de Dalhamed, ya reconquistando las posiciones en torno al Gurugú, en este bloqueo que se llamaba el bloqueo de la muerte. Esta es una postal enviada desde Melilla a unos calahorritanos, precisamente el 4 de octubre. Todo esto lo podrán leer en el posterior artículo que sacaremos de esto. La nueva polémica que nace es que, además de la hecatombe,
que nunca se ha sabido el número real de muertos. El número oficial que se da en el Congreso de los Diputados por el ministro de la Guerra es de unos 8.000, después se sabe que son 10.000 y los historiadores en estos momentos hablan entre 12 y 15.000 muertos en estos sucesos en el campo de batalla. Pero además hizo prisioneros al Abdelkrim, hizo 350 prisioneros y pidió por ellos un rescate. No obstante, el gobierno español no quería negociar el rescate. Finalmente se vio obligado a hacerlo por las presiones populares y pagó 4 millones de pesetas, que el intermediario fue un empresario vasco, Echevarrieta, que tenía intereses también en África y que fue el que consiguió al final hacer la mediación para liberar a nuestros soldados. El pueblo exigió responsabilidades, ya tienen la imagen. A partir de todo esto, el gobierno encarga lo que se denomina el informe Picasso. La lectura del informe Picasso hecho por el general Picasso es demoledora respecto a lo que allí ocurrió. Se temía que taparan todo, porque lo que ordenó el gobierno es que se hiciera la investigación, pero que no alcanzara al alto comisario en Marruecos, es decir, a Berenguer, porque si subían de ahí hacia arriba dejaban al rey al descubierto, y eso es lo que ocurría, que no pudieron subir hacia arriba. ¿Qué pasa después de esto? Pues que se produce la dictadura del general Primo de Rivera. Este es el general Berenguer con el periodista Luis Oteiza cuando está, Felipe Navarro, cuando está prisionero de Abdelkrim. Hay también una cosa interesante desde el punto de vista del periodismo. El periodista Luis Oteiza, del diario La Libertad, pasó como pudo y consiguió llegar a entrevistar a Abdelkrim y entrevistarse con los soldados españoles y pasar algún mensaje a sus familiares en España. Bueno, la exigencia de responsabilidades fue masiva y porque la población estaba realmente muy enfadada, porque los medios de comunicación fueron mostrando la corrupción del ejército español, los medios en los que los españoles estaban combatiendo. Bueno, aquello fue realmente una conmoción nacional que, como dijo alguno de los que estuvo allí y que cuenta muy bien pues algunos historiadores, hay una persona que estuvo allí, un enfermero, lo cuenta a cielos, ahora me sale el historiador, bueno, es igual. Lo que dice es que aquello había sido el Waterloo de Alfonso XIII, y yo creo que así fue, porque a partir de ese momento es cuando, a pesar de la dictadura de Primo de Rivera, que corrió un tupido velo sobre lo que había ocurrido, el informe Picasso se perdió y no se discutió nunca en el Congreso, porque cuando se iba a discutir se produjo el pronunciamiento del general Primo de Rivera para tapar las responsabilidades del propio rey, pero es ahí donde ya empieza la desafección contra la monarquía, que, como todos sabemos, terminará posteriormente en una república. No obstante, llegados a este punto, como no puedo me he extendido mucho al principio, luego me disculpen y he dejado a lo mejor cosas importantes, pero sí quiero terminar, aunque creo que estamos ya al final de la hora, terminar con una reflexión que viene también de un campo que no es la historia, sino la literatura. Hay dos libros magníficos escritos por dos grandes escritores españoles. Uno es La forja de un rebelde, de Arturo Barea, y el otro es Imán, de Ramón J. Sender. Arturo Barea, cito estos dos libros porque ambos estuvieron en África, y ambos estuvieron, Barea en el momento en que se producen estos hechos, y Ramón J. Sender 2 años después, con lo cual los testimonios que pudo recopilar de los que habían vivido, pues tenían mucho interés. Arturo Barea resume en la ruta, en La forja de un rebelde, en la ruta dice: yo he encontrado supervivientes cuyos oficiales se habían arrancado las insignias o simplemente habían cambiado su uniforme con el de un soldado
porque esto les daba una fuerte probabilidad de que los moros no les mataran, y habían huido de sus puestos perseguidos por las balas de sus propios hombres. Y he conocido al menos un oficial superviviente que ganó los laureles de bravura pasando la noche del desastre en un burdel de Melilla. En su posición no quedó ninguno que pudiera testificar contra él, y sus superiores se vieron en la alternativa de condecorarle por su valentía o formarle consejo de guerra por abandono de sus fuerzas en la línea de fuego. Le condecoraron, naturalmente. Bien, este es Arturo Barea. Y luego está el libro de Imán. Imán no es porque hable de un imán religioso, sino porque Vians, el personaje central de la novela, atraía todas las desgracias como un imán. Por eso se llama Imán. En un momento difícil de Vians en la novela, cuando el desánimo está haciendo mella en los soldados y la catástrofe es cada vez más evidente, Vians, el protagonista, se da cuenta de que no conoce a nadie en el parapeto en el que está. Y de 300 que eran, quedan 88. Y dice: la posición da una impresión desolada de viejo corral, abandonado, gemidos en la tienda derribada, bajo la lona. Ahí están los heridos entre las piedras del cerco a medio derruir. La noche, cuando se ocultaba la luna, era negra como las entrañas de un volcán, mucho más negra que en España. El amanecer, cada minuto más luminoso y espléndido, hace la posición destartalada y fría. El suelo está regado de sangre, o goterones pequeños, charcos, todo sobre el parapeto, sangre también. Y en un saco, cerca de Vians, una porción de masa encefálica. Los soldados rehuyen mirarse a la cara. Tienen un aire extraviado, febril, de locura, el gesto roto, los ojos hinchados, congestionados, los labios lívidos y postrosos. Entre palabra y palabra dan manotazos y se rascan. El oficial de ametralladoras vuelve con el cubo. Si queréis, dice, allá hay orines fríos. Se ve en sus ojos cierta callada admiración. Claro, piensa Viance. Nosotros somos los que en la prensa y en las escuelas llaman héroes. Llevar sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber orines, eso es ser héroes. Yo soy un héroe, un héroe. La palabra, al repetirla, pierde sentido y llega a sonar como el gruñido de un animal o el ruido de una cosa que roza con otra. Creo que es demoledor, pero esto es un testimonio tomado de la realidad por el propio autor, aunque esté contado de esa manera. En el capítulo 13 aparece la historia de una niña de unos 11 o 12 años, sin duda obligada a prostituirse para poder alimentarse, ya que padres y hermanos están enrolados en la guerra. El corto pasaje de la niña con chancro y sífilis termina de forma concluyente. Puede que un día se haga la paz y que el padre y los hermanos vuelvan a su aduar a labrar las tierras, pero el odio seguirá en los corazones y se transmitirá de padres a hijos. Yo, y con esto termino, siempre me he preguntado cómo se vuelve de una guerra. En la novela, Viance, al hablar con el narrador antes de abandonar África para venirse hacia España, le dice: ¿estás contento? Nada de lo que dejó le espera, todo ha cambiado tanto, le aguardan una serie de cosas desenlazadas ya de su vida y va a ellas con una sensación inconcreta. Contento estoy como si me licenciara, pero ¿en qué quedamos? No se licencia ninguno de los que viene acá, ni yo. El que viene se queda aquí y luego echan para España un pelele, un tío ya exprimido y sin jugo. Creo que esto es lo que pasa con las guerras,
que quien va a una guerra ya nunca vuelve igual, vuelve marcado para siempre. Y bueno, todos sabemos cuáles son las consecuencias psicológicas que trae la participación en una guerra. No les he podido contar todos los pormenores, pero bueno, espero que les haya quedado claro cuál fue la tragedia que los soldados españoles vivieron en África. Y ya saben ustedes que en este país solo se aprende cuando ocurre una hecatombe y una catástrofe. Nunca sabemos si de aquello se aprendió, pero bueno, estos fueron los hechos que ocurrieron. Hay muchísimo escrito sobre Anual, solo hemos podido ver un esquema, pero yo creo que este acto de homenaje a los soldados españoles es un acto sincero que recupera la historia de quienes fueron a luchar por su patria y perdieron la vida fruto de la improvisación, el desabastecimiento, la corrupción y las malas decisiones en la ocupación de un territorio que teníamos que administrar. Pues muchísimas gracias a todos. El artículo podrán leerlo en Calacoricos y gracias por haber